Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a las conferencias virtuales sobre educación de la mentalidad. Para el día de hoy nos acompaña nuestra conferencista, la licenciada Evelyn Guillén. Ella es licenciada en Marketing y Publicidad y es conferencista de la educación de la mentalidad. Ella nos estará hablando acerca de los peligros asociados al primer nivel de pensamiento. Recibamos a nuestra conferencista. Buenas tardes. Hoy iniciamos con nuestra charla, los peligros asociados al primer nivel de pensamiento. Como venimos viendo en las charlas anteriores, los niveles de pensamiento son 3. El primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Hoy día vamos a tocar especialmente lo que es los peligros asociados al primer nivel de pensamientos. Iniciamos. La introducción. Es común pensar que nuestros primeros pensamientos son los mejores, pero negarnos a procesarlo aumenta el riesgo de ponernos en peligro. Inclusive en este primer paso vemos que los primeros pensamientos que tenemos son los pensamientos que amamos, nos gusta, y es muy difícil de despojarnos en los primeros tiempos de él. Para reflexionar profundamente sobre este punto, descubrimos que el pensamiento superficial viene a ser el primer nivel y que es tan peligroso, pero para explorar más allá de nuestro primer nivel de pensamiento, primero debemos comprender los peligros o cuáles son los peligros que nos puede llevar hacia a no pasar el primer nivel. Vamos a tener como ejemplo hoy día un pez. Un pez no pasa del primer nivel, del pensamiento del primer nivel. Siempre el primer nivel de pensamiento siempre es sospechoso. Solo preguntémosle al pez. Los peces nunca morderían el anzuelo de un pescador si pudieran ver y pensar más allá de sus instintos. Los peces, al darse cuenta que tienen un anzuelo enfrente, lo pican, lo tocan, tratan de morderlo, pero ven que le toca el anzuelo, ellos salen, ¿verdad? Pero al 2-3 segundos vuelven a picarlo. No pueden pensar más allá del instinto. Ahora, pensemos, suena absurdo, ¿verdad? Pero imaginemos lo que dirían los peces si tuvieran la capacidad de pensar, el usar el segundo nivel de pensamiento. Dirían, oye, estos gusanos no viven acá en el mar. ¿Qué está haciendo aquí este? ¿Hay una cuerda conectada al gusano? La cuerda sube. Tiene que haber alguien al otro lado. Es una caña de pescar. Están intentando atraparnos. Así pensarían ellos en el segundo nivel, pasados los 2-3 segundos. Pero no piensan. En el segundo nivel uno empieza a pensar, a mirar las consecuencias. Pero el pez no pasa más de eso. Pasado, ahora vemos que más allá de eso, el tercer nivel de pensamiento podría llevar al pez a advertir a los demás de su grupo. Dirían, chicos, no vayan al lado derecho de la laguna. Hay un gusano que parece delicioso, pero si lo muerden, morirán. Síganme, conozco un lugar más seguro para nadar. Esto debería de pensar el pez en el tercer nivel, pero como no tiene la capacidad, entonces no puede mirar el entorno, no puede mirar, salirse de ese inconveniente, de esa dificultad o no morder el anzuelo. Además, nos muestra que en el tercer nivel él debería o podría pensar en los demás. En el tercer nivel se piensa en los demás y se recibe beneficio para sí mismo. En el tercer nivel de pensamiento no siempre es tan intricado o detallado o completo. Una idea en este nivel puede ser muy simple, pero siempre está pensada de principio a fin y a menudo beneficia tanto a los demás como a quien lo concibió. O sea que aquel que pensó
recibe beneficio, también recibe beneficio lo que están en su entorno o los demás. Así vemos un paisaje, una imagen con trabajadores que han pensado un poquito más allá de esos beneficios del tercer nivel. En ese tercer nivel, como vemos que se benefician el entorno, así también las personas, así también se benefician comunidades y sociedades, cambian para bien a medida que más personas piensan profundamente cada día. Y nosotros se nos ha otorgado la capacidad de aplicar un pensamiento profundo a cualquier situación que enfrentemos. Este tipo de pensamiento nos permite ver más allá de la superficie y descubrir las profundidades del mundo del corazón. Somos seres pensantes. Así nosotros, los seres humanos, podemos pasar del primer nivel, del segundo nivel, así también al tercer nivel. Nunca carecemos de pensamiento, pero a menudo nos falta pensar. Vemos que en esta parte que diariamente las personas tienen muchísimos pensamientos. Según estudios realizados, una persona puede tener más de 6.200 pensamientos al día, lo que implica la necesidad de gestionar y reflexionar sobre ellos. Mucho pensamiento, y que al final del día uno a veces o muchas veces o la mayoría de las veces no pasa al segundo nivel de estos pensamientos, o mucho menos al tercer pensamiento. No sé por qué dije tantas cosas desagradables a mi amigo y actué tan mal. No tenía que haber hecho eso. ¿Qué pasó conmigo? Estos pensamientos son del primer nivel. Esto demuestra la importancia de reexaminar nuestros pensamientos y no actuar espontáneamente sobre los que son superficiales, o sea, del primer nivel. Es decir, aquellos que aparecen pero no contienen valor sustancial alguno. Consecuencias del pensamiento impulsivo. El pensamiento impulsivo generalmente es el pensamiento del primer nivel. Este pensamiento genera remordimiento, pero al reconocer el error puede llevar a un pensamiento más profundo. Reconocer el error del pensamiento impulsivo significa que estamos pasando al segundo nivel de pensamiento. O sea, ya puede ser más profundo el pensamiento. También el pensamiento excesivo. Pensar demasiado puede ser igual de contraproducente, generando confusión sin llegar a conclusiones claras. Este es uno de los pensamientos del primer nivel también, el pensamiento excesivo. Llegamos al segundo nivel de pensamiento. En el pensamiento del segundo nivel permite un análisis más profundo y racional, alejado de la impulsividad emocional. Empieza uno a pensar más allá de las consecuencias, empieza a pensar en el entorno y empieza a evitar lo que vendría a ser las consecuencias del primer nivel, que viene asociado con la impulsividad emocional. En sabemos cómo examinar una idea y comprendemos sus consecuencias, positivas y negativas. Esta habilidad trae consigo claridad, objetividad, lógica y un distanciamiento de la impulsividad y la emoción. Esto es en el segundo nivel. Vamos avanzando hacia el tercer nivel del pensamiento. Sin embargo, ¿cuán confiables son tus pensamientos? Es la pregunta que siempre las personas hacen para pasar al tercer pensamiento. Confiabilidad de los pensamientos. Las emociones fluctúan constantemente, así como el pensamiento diariamente, y pueden influir negativamente en nuestras decisiones si confiamos ciegamente en ellas. Esto nos demuestra que confiar ciegamente en nuestros pensamientos puede tener consecuencias negativas. ¿Quién? ¿Yo?
¿Exceso de confianza en decisiones? Otra pregunta. Confiar en exceso en nuestras propias ideas sin cuestionarlas puede generar conflictos y aislamiento. El aislamiento causado por el pensamiento superficial, que es el primer pensamiento, al actuar solo sobre pensamientos superficiales, rechazamos otras opiniones y terminamos aislados. Es lo que nos lleva al aislamiento, sin querer aceptar opiniones, consejos de otros. Esto viene a ser la del primer pensamiento. Cómo el pensamiento superficial conduce al aislamiento. Surgen pensamientos, como sabemos, con los pensamientos que tenemos a diario. Impulsivos del primer nivel, muchos surgen. Cuando menos practicamos a pensar profundamente, más sentimos que tenemos razón en nuestras opiniones. El avanzar en los pensamientos, en los niveles de pensamiento, requiere prácticas. Estar constantemente pensando en lo que es el pensamiento del primer nivel, que sabemos que son los influenciados con las emociones impulsivas. Pasando, nuestras perspectivas se vuelven cortas de vistas y asumimos que si acertamos una vez, siempre estamos en lo cierto. Hay veces que pensamos, se acciona y sale bien las cosas. Y si lo acertamos, siempre estamos en lo cierto. Creemos que estamos en lo cierto, con un creciente sentido de rectitud propia, que viene a ser la soberbia. Comenzamos a imponer nuestras opiniones a los demás mientras rechazamos perspectivas externas. ¿Qué es lo que nos conduce a eso? Finalmente, el resultado del aislamiento. No queremos escucharle a lo que es lo que está al externo de nosotros. Solamente escuchamos lo que está dentro de nuestro interior, lo que sale el primer pensamiento, sin clasificar, sin ordenar hacia el segundo pensamiento. Esto es lo que nos lleva al aislamiento. La gran razón por la que necesitamos el segundo y tercer nivel de pensamiento. La gente que solo considera el primer nivel de pensamiento actúa según sus reacciones inmediatas e impulsivas. Desarrollar un pensamiento de segundo o tercer nivel es esencial para tomar decisiones acertadas y resolver problemas de manera efectiva. Esto es necesario en cualquier situación que tengamos en nuestra vida personales. Estudiar o practicar lo que es el segundo y tercer nivel. En la actualidad, las personas conviven todo el día con una pantalla. La tecnología con sus respuestas inmediatas disminuye nuestra capacidad para pensar profundamente. Esto no nos ayuda en nada para pensar profundamente, porque tenemos fácilmente respuestas a las necesidades cotidianas que tenemos. Esto afecta nuestra toma de decisiones y se dejan arrastrar por cosas que son provocativas, divertidas y fáciles de dirigir, lo cual sofoca y daña el valor del pensamiento profundo. Superar el pensamiento superficial es vital para enfrentar desafíos. Es crucial reconocer las limitaciones del pensamiento superficial y desarrollar un pensamiento más profundo. La clave es darse cuenta de lo equivocado que está nuestro primer nivel de pensamiento. Los pensamientos del segundo y tercer nivel crean cambios. Tenemos un estudio de caso. La herencia de tierras, que un padre deja en herencia unas tierras a sus 3 hijos. Existía en un lugar un padre que tenía 3 hijos. Un día él falleció y antes de morir, él dejó las herencias claras a sus hijos. Al hijo mayor, que padecía una enfermedad, le dejó la tierra más grande.
no fue equitativo como los otros dos hijos menores, pero le dio una playa arenera junto al río. Esa parte le dejó al hijo mayor, y a los otros hijos menores le dejó una parte más pequeña que era cultivable, pero más pequeña. Pasado el tiempo, el padre falleció y el hijo mayor quedó con el pensamiento: ¿por qué mi padre me ha regalado mayor cantidad de tierra, pero arenosa? ¿Será que yo puedo cultivar, o qué puedo hacer con esto? No le entiendo a mi padre. Pasado el tiempo, él veía cómo la propiedad que dejó a sus otros dos hermanos estaba bien cultivable, pero él no podía cultivar porque era arenosa. En ese entonces él empezó a airarse en su corazón en contra de la tierra que veía, en contra de la playa, en contra de la arena que él veía. Y se levantaba un mal pensamiento hacia su padre. ¿Por qué mi padre me dejó esto, sabiendo que yo no puedo hacer nada? Pasado el tiempo, un día él miraba su propiedad y un transeúnte le dijo, lo vio con malestar. Entonces le preguntó qué le pasaba, y no sé por qué mi padre me dejó esta tierra. El transeúnte le dijo, si le molesta tanto, ¿por qué no la vende?, le dijo. Entonces el hijo mayor pensó, puedo venderle. Entonces el transeúnte le dice, si me hace un buen precio, yo se lo compraré. Entonces le pareció bien eso al hijo mayor y se lo vendió a aquel transeúnte. Entonces él pensó, se le pasó la ira que tenía con su padre. Saqué algo de esta tierra que no sé, inservible que me dejó mi padre. Al fin y al cabo gané algo. Pasó el tiempo, un día volvió él a pasar por esas propiedades a visitarle a sus hermanos, y él vio en la playa que había tractores, camiones y una pequeña oficina montada en la playa, y se acercó y miró y vio donde decía un cartelito que decía, arena lavada, $50 en la carga del camión. Entonces él ahí se dio cuenta de lo que hizo y pensó profundamente en su corazón. Pensó más allá de aquel pensamiento que él tenía. Él no vio el corazón del padre que tenía el corazón de que su hijo mayor padecía una enfermedad que no podía trabajar la tierra en cultivo, sino que él podría trabajar livianamente vendiendo las arenas. Pero él no vio ese corazón. Él solamente miró en aquel su propia vista, no miró, no pidió consejo, no habló con nadie, qué podía hacer con esa propiedad. Entonces él tampoco vio el futuro de la ganancia que podía tener esa propiedad. Él vio en ese entonces cómo estaba trabajando aquel transeúnte que le había comprado la propiedad. Él no pasó a pensar en el hijo mayor no pasó a pensar en el segundo nivel, tampoco pensó en el tercer nivel, de cómo podría vivir con el corazón del padre. Vemos que estas tres charlas que nosotros estuvimos viendo, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, cómo el primer nivel nos lleva al aislamiento, esa ira, esa incapacidad que uno tiene de pensar un poquito más, llegar al segundo nivel. En el segundo nivel uno empieza a profundizar y dejar lo que es esa impulsividad emocional que pueda tener. Y en el tercer nivel vemos cómo uno empieza a pensar en los demás, en el entorno, en la comunidad, y recibe beneficio la comunidad en general, una sociedad
completa. Y así también ese que concibió ese pensamiento profundo recibe el beneficio. Para terminar nuestra charla del pensamiento profundo, tendremos un resumen de todo esto en la siguiente charla. En este día terminamos con esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para el día de hoy tenemos a una invitada especial, a la licenciada Aline Guerra. Ella es licenciada en enfermería, recibida en Brasil, y médica recibida en Paraguay. Ella es especialista en estética avanzada, especialista en alergología y inmunología, y es experta en heridas. Recibamos a nuestra invitada. Olá, eu sou a doutora Aline. Recebi aí um convite para estar falando um pouco sobre algum tema que seja de grande relevância para a sociedade. Então, eu elegí, em homenagem ao setembro amarillo, falar um pouco sobre ansiedade. Então, Freud já nos falava que uma pessoa, ela se protege do medo através da ansiedade. Qualquer pessoa aí tem sentimentos de ansiedade em algum momento de sua vida. Sea preparando uma entrevista de trabalho, sea educando um ninho, sea aí quando está enamorado por algo ou alguém, sea porque tu novio ou tu amigo vai ligar aí de outro país. Então, de alguma maneira, nós outros nos ponemos aí ansiosos por alguma coisa ou por alguém. E sabemos que esto é super normal em nosso cotidiano. Experimentar este tipo de ansiedade de alguma maneira nos deixa feliz e de outra maneira nos deixa aí bem preocupados. E quando nos deixa preocupado, essa ansiedade, ela é uma ansiedade mais grave. Então, devemos aí ter a maioria das pessoas, elas passam por momentos aí de ansiedade sem ter nenhum efeito duradouro. Ou seja, quando a ansiedade ela é momentânea, então não temos problema. Pero quando esta ansiedade de alguma maneira se desestabiliza e se torna uma ansiedade crônica, então ela se torna aí prejudicial para nossa saúde mental, física e física. Sabemos que a ansiedade aí é um dos problemas de saúde mental mais comuns no mundo, ou seja, em todos os países a ansiedade está aí como um dos primeiros problemas que está atingindo aí a sociedade. Então, eu digo que a ansiedade ela é um tipo de medo que generalmente ela se associa a uma ameaça ou a algo que poderia sair mal em tu futuro. Ou seja, vos te preocupas hoje por algo que todavía aún nem chegou. Pero ela também pode estar aí, pode suceder aí algo momentâneo aí, agora, como 10 minutos aí e já passa. Esse tipo de ansiedade. Quando você logra solucionar esse tipo de problema, a ansiedade ela passa. Então, aí temos a diferença entre medo e ansiedade propriamente dito. Porque o medo, ele é uma resposta a um peligro imediato. Ou seja, vos tener medo a algo que está aí ocorrendo agora. E a ansiedade, ela é um sentimento permanente de preocupação. Ou seja, quando você está ansioso por algo, você está preocupado como vai resolucionar este problema. Então, é por isso que nós aí devemos sempre diferenciar se nós estamos ansiosos por algo ou se nós estamos aí com medo de algo que está aí ocorrendo em nosso dia a dia. E aí nós temos aí também alguns tipos de ansiedade, que seria agorafobia, transtorno de estresse pós-traumático, fobia, pânico e também TOC. Lo que más ahí tenemos en cuenta sería el pánico y sería ahí una respuesta del cuerpo al miedo. O sea, vos tenés miedo de algo y tu cuerpo responde de alguna manera.
a veces da fiebre, a veces da calambre, a veces da insomnio, a veces da dolor de cabeza. Entonces, ese sería un tipo de pánico. Tenemos también otro muchísimo conocido ahí, que sería la fobia. ¿Qué sería la fobia? La fobia es un miedo intenso y irracional a algo o a una situación específica que hace con que la persona ela quiera evitarla de cualquier modo. Y lo más conocido de todos, que sería el TOC. El TOC ele é caracterizado por sentimentos repetitivos não deseados. Ou seja, vos vai a dormir y tiene que mirar si cerró la puerta ahí como 3, 4 veces. O entonces vos te vas ahí a tomar agua y vos mirar si el copo, si el vaso, si el vasito está sucio ahí 2, 3 veces. Entonces, este sería el TOC, serían movimientos repetitivos. Pero tenemos que tener en cuenta lo que nos deja ansiosos. Entonces, yo pregunto a vos, ¿lo que te deja ahí ansioso o ansioso? Sabemos que los sentimientos de ansiedad eles pueden ser causados por muchas cosas y ellos varían segundo lo que más te preocupa y cómo que vos vas reaccionar cuando te vas a sentir ahí apreensivo. Entonces, depende de muchos factores, de tu gene, de cómo vos fuiste criado, de tu educación, de cómo vos aprendiste a manejar las cosas, de cómo vos aprendiste hasta mismo a lidar con la ansiedad. Entonces ahí, nuestro cuerpo, ele demonstra algunos signos, tanto físicos quanto psicológicos ahí, cuando estamos ansiosos por algo. Generalmente, lo físico, lo que más tenemos en cuenta, la sudoración excesiva, los mareos y problemas gastrointestinales. Y psicológicos tenemos ahí muchísimos, pasamos ahí por insomnio, por irritación, pérdida de hambre, vos no tienes hambre, enfim. Entonces, el miedo y la ansiedad, ellos pueden nos afectar de alguna manera, tanto en el presente cuanto en el futuro. Y la mayoría de las personas, elas pasan por momentos de ansiedad sin ningún efecto duradeiro. Ou seja, elas conseguem aí resolucionar do problema que está aí causando aí la ansiedad. Entonces, yo les digo que puede ser difícil de romper este ciclo, pero vos podés lidar con tu ansiedad para que no te moleste y vos puedas ir tener una vida más tranquila y vos puedas ir lidar con este problema. Entonces, si, si vos tenés ansiedad de alguna manera, vos tenés que hablar para algo, para alguien, lo que está pasando. Vos tenés que enfrentar a tú mismo, vos tenés que conocerte a ti mismo. Entonces, es muy bueno que vos quede ahí relajado por algún tiempo, haga algo que te deje ahí bien durante el día sin ninguna preocupación. Haga ejercicio, tenga una alimentación ahí balanceada y principalmente tenga fe en Dios que Él sí va a relacionar todos los tus problemas. Si vos te sientes ansioso todo el tiempo ahí durante varias semanas o si vos sentís que tu ansiedad está ahí apoderando tu vida, entonces es una buena idea que vos busques ayuda, porque puede ser difícil admitir los miedos que la mayoría de las personas ahí no parece tener, pero pedir ayuda ahí es un signo de fortaleza, no es feo. Entonces el primer paso tenemos que hablar, tenemos que buscar ayuda ahí con un médico, con un psiquiatra, con un psicólogo, con un terapeuta, lo que quiera ahí para que te ayude. Y ellos van a te direccionar para los mejores tratamientos. Los más conocidos es hacer terapia, el mindfulness, se necesita con ahí pasarte algunas medicaciones y principalmente tener grupos de apoyo, o sea, estar ahí junto de personas que compartan la misma cosa que vos. Entonces, gracias a todos que estuvieron ahí un tiempito ahí para escuchar un poco sobre lo que traigo ahí para ustedes. Y si necesitan de ayuda de alguna manera o tienen alguna duda sobre este tema, puede dejar en mi email para que ustedes de ahí sepan y entren en contacto.
Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a la licenciada Aline Guerra por la charla del día de hoy. Muchas gracias también a todos ustedes que estuvieron escuchando y les animamos a que inviten y sigan participando todos los sábados a la 1:30 de la tarde a través de nuestro canal GBS Paraguay por Facebook y YouTube. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.